Mm. Padre, por traernos tu tiempo, por llegar, Señor, a tiempo a nuestras vidas, por levantarnos y darnos ese lugar, el de tu nombre, y hoy, Señor, levantar nuestra mano, porque detrás de lo que Ezequiel, detrás de lo que este 10º mes, detrás de lo que Babilonia quiso poner, o detrás de lo que la confusión quiso imponerse, o detrás, Señor, de lo que estamos viviendo, porque si salimos a la calle, pues vemos mucha gente, pero detrás de eso vemos tanta soledad. Si salimos, Señor, y vemos toda la bendición de una lluvia, pues también vemos el problema, Padre, de todo lo que anega, de todo lo que se hunde. Y si miramos, Señor, nuestro caminar, miramos, Padre, los cielos también todo el problema de lo que es tener que caminar en medio de este mundo, en medio de esta tierra, pero sabiendo, Señor, con una posición diferente, llevando, Señor, lo que llevas tú. Y eso yo bendigo porque, Padre de los cielos, nos has dado un nombre. Y Señor, al bendecir esta semana, al bendecir este tiempo, pues bendito seas porque nos has dado una señal. Y esa siempre, Señor, será a través de tu diestra y de tu justicia, porque nos has dado un memorial y ese, Señor, será aquel que nos recuerda siempre, que nos lleva siempre, Señor, a nuestro memorial. Y ese, Señor, que nos ciñe, porque ese es el que está, Señor, en nuestra frente, el que está en medio de nuestros ojos. Y Señor, esa es la luz verdadera, porque bendito seas si hacemos vigilias, si tenemos esta semana, si estamos despiertos, si hemos resucitado a Cristo Jesús, si hemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, muerto a los pecados, muerto, Señor, a la vieja naturaleza, y nos hemos levantado hacia tu espíritu y en tu espíritu, pues Padre, es porque nos ceñimos y ceñimos, Señor, la desnudez de nuestra mente, de tantos pensamientos, pero ceñimos, Señor, la desnudez de nuestra cintura, de nuestros lomos, porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra paternidad y nuestra semilla siempre será cubierta en ti. Y bendecimos y ceñimos, Padre, lo que es ese huerto, lo que es ese sello, Señor, de tu Espíritu, porque lo que caminamos, Padre, es el estado de tu justicia. Por eso, Padre de los cielos, en medio de los tiempos, en medio de las aguas, en medio de las fiestas, en medio de la soledad, en medio de las multitudes, Padre, bendito seas por la unidad, por el dejar en medio, Señor, de dejar, bendito seas porque tú nos llamaste a ser dejar contigo. Y desde Abraham, Padre, nos sacaste a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra, Señor, en donde el Espíritu hace muros, en donde los hombres y las mujeres construyen casas, en donde, Señor, la verdadera naturaleza es la de Cristo Jesús. Y esa que de Cristo Jesús es donde se cambia, Padre, lo que sería, Señor, esos oficios que tienen que morir o que tienen que caer, pues Padre nos cambias a un verdadero oficio. Y Señor, en lugar de las plagas, de la muerte, de la oscuridad, de la soledad, de la tristeza, nos das un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo, Señor, es habernos nombrado y llamado por nuestro nombre. Bendito el Dios que hoy, en cambio, nos da un día santo, un día glorioso. Y ese día glorioso, ese día santo, ese día bueno, es para sus hijos. Y sus hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es para llevar vida y para llevar nombre. Y que ese nombre que estamos edificando, ese Señor, también llegue a nuestras generaciones. Y Señor, en lugar de huir de todas estas cosas que suceden en el mundo, podamos atravesar, podamos cruzar. Y en lugar, Padre de los cielos, que nos quedemos estancados, hundidos, y Señor, bendito seas porque tú eres el que nos sacas, y nos sacas, Señor, a un lugar espacioso, a una tierra buena, a una heredad hermosa, nos sacas, Señor, a una posición eterna y santa, nos sacas, Señor, a lo que tú nos has dado, una heredad de lo que tú has escogido para nosotros siempre, Señor, es esa herencia de nuestros hijos, de nuestra esposa, pero sobre todo en nuestro camino, porque la tierra y los cielos pasarán, pero la herencia, Señor, del reino de Dios y su justicia, que vengan ahora, Padre de los cielos, porque, Señor, esas son tu voluntad, y que la tierra y los cielos pasarán, pero lo que tú has hecho descender es lo que nos vas a ascender, y lo que nosotros ascendemos, Señor, es esa santidad, esa ciudad santa, eh, esa bendición de poder caminar, Dios de los cielos, a la luz de tu Espíritu, llevando unción, llevando aceite, llevando, Dios, buenas nuevas, llevando salvación y redención. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Amén. Si es que tienen alguna pregunta,
Con respecto al día martes, pues bienvenidas las preguntas. Estamos, eh, estamos en el libro de Ezequiel, en la historia de Ezequiel. Nos quedamos en la historia de Ezequiel, en lo que sucedió Ezequiel capítulo 30 y 33. 33. Entonces, capítulo 33, verso 21. Sí, príncipe. Está sudando. 33, 21. Estamos hablando de los tiempos. Y dice, le leemos todo. Si les parece, podemos leerlo todo para un poquito ubicarnos y ubicar las cosas en medio de lo que están sucediendo. Por cierto, ¿alguna pregunta? ¿No? Los oficios, ¿qué más? El nombre sobre todas las cosas. Y el hecho de que nosotros podamos ser una señal y que podamos devolvernos a nosotros las señales, todo eso. ¿Está claro? Bueno, si alguien quiere hacer mención, si no, en el trayecto de esto vamos a seguir viendo las cosas y los problemas, que siempre es importante, pero no para ver los problemas en sí, sino en realidad para ver por qué las soluciones de Dios, exactamente qué, las soluciones de Dios, a cómo integralmente afectan. Y una de las cosas a las que afectan obviamente son los problemas, pero son detrás de esto, siempre siempre detrás de esto hay soluciones que Dios nos da en su tiempo, en el tiempo que fue escrita la palabra y en nuestras circunstancias. Dice, en el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido tomada. Vamos verso por verso. Esto, como comentábamos, esto es incumplimiento. Incumplimiento del tiempo y incumplimiento también de lo que sucedió en el 10º mes, 3 años antes. Entonces, mire, ya hay un punto donde hay una conexión en todas estas cosas. Y aquí nosotros podríamos ver qué es el 10º mes para Dios, qué cosas hay en el 10º mes. Y bueno, continuamos. Y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana. Mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces, eso yo creo que ya está bastante claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Mire, tenía que cumplirse el cuándo tenía que cuándo tenía que cerrarse la boca, cuándo tenía que cerrar la boca o aparentemente quedarse mudo este profeta y cuándo tenía que abrirse. Entonces, ¿cuándo tenía que quedarse mudo? ¿Cuándo tenía que quedarse mudo? La respuesta es nunca, pero eso ya hemos visto. Entonces, obviamente, ¿cómo, ¿cómo no podía quedarse mudo? ¿Cuál es la voz que nunca se va a quedar muda? ¿Cuál es nuestra voz que nunca se va a quedar muda? Pues la misma del profeta, la voz la voz del gemido del espíritu, podríamos decir. Entonces, esa voz siempre estuvo latente. Pues él lo que tenía que unirse, o mejor, su voz, si nosotros vemos ahí la voz del Espíritu y la voz del profeta, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Se tiene que callar la voz del profeta, la voz del Espíritu? ¿O cómo estaba la voz de él? ¿Cómo estaba la voz del profeta? ¿Cómo estaba el sonido de esa voz del profeta? Y claro, si nosotros podemos ver cómo estaba el sonido de su voz en comparación del sonido verdadero que debía de emitir, pues ahí nos damos cuenta que ahí había un cruce de las cosas que estaban pasando. Sin embargo, bueno, pasa todo este tiempo y tenía que abrirse. Aparentemente se cerraba la voz del profeta, tenía que abrirse. Eso ya le profetizó 3 años antes. Y aquí es donde nosotros llegábamos al punto que nosotros tenemos que darnos cuenta.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Entonces, mire, según lo que nosotros teníamos previsto, lo que aparente o lo que nosotros pensábamos en la Biblia dice que él tenía que cuando llegaba la persona tenía que ir a abrir la boca. Sin embargo, eso usted ve que ahí viene un lapso de tiempo que es muy importante. El hecho de que no fue cuando llegó la persona, sino el hecho de que fue antes de llegar la persona. Entonces, ¿por qué sucedió tal? ¿Por qué sucedió aquello? Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel dicen, uno solo era Abraham y poseyó la tierra, así que nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. Yo con este versículo, con este podríamos empezar. Dice 33:24. Ese le vamos a tomar. Continuamos con el 25. Por tanto, diles, así dice Jehová, Elohim, o Jehová, o Jehová, Dios. Coméis con sangre, alzáis los ojos a vuestros ídolos mientras derramáis sangre. Poseeréis entonces la tierra, confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones, cada uno contamina a la mujer de su prójimo. Poseeréis la tierra, así les dirás, así dice Jehová, Dios vivo yo, que los que estén en los lugares desolados caerán en espada, y los que estén en el campo abierto los entregará de las ciudades para ser devorados, y los que estén en los refugios en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desolación y en soledad, y cesará el orgullo de su poder, los montes de Israel serán desolados, y nadie pasará. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual hermano, diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene de Jehová. Y vienen a ti como el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones van tras sus ganancias. He aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento, oyen las palabras, pero no las ponen en práctica, y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Bueno, entonces el verso, el verso 21, vamos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde el acontecimiento del 10º mes, desde el acontecimiento de la señal? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 3 años, ¿sí? En Ezequiel 24, ahí es donde nos da el tiempo preciso de las cosas. Ezequiel 24, 24:1. Vino a mí la palabra de Jehová en el año 9, el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe el nombre del día. Así que, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo pasó? Volvemos al 33:21. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 3 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. ¿Por qué pasaron 3 años? ¿Y cuándo comenzó el problema? Y aquí, nuevamente, dice, en el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del mes. Entonces, todos estamos leyendo. ¿Ve usted un patrón ahí, un patrón especial en eso? Entonces, sí necesitamos ver el orden del tiempo, el orden del tiempo. Entonces, yo le voy a preguntar,
¿Cuándo empezó las cosas? 3 años antes. ¿Cuándo? ¿Qué día? El día 10. Muy bien. Todos, perfecto, lo han dicho. Muy bien, el día 10. ¿Cuánto tiempo pasó? Todos, perfecto. 3 años. Después de 3 años, ¿cuándo tenía que cumplirse los 3 años? ¿Cuándo se cumplía? ¡Qué bien! Todo el mundo lo hace muy bien. El día 10. ¿Están seguros? Pero aquí dice que no sucedió el día 10. ¿Cuándo sucedió esto? El día, Cinco. el El día, día, el día, perdón, el día el día 15. 5. Gracias, ahí sí ya nos entendemos. Entonces, el día 5 ocurrió esto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué parece ahí? Parece que hay un retroceso, ¿verdad? ¿Por qué hay un retroceso? Entonces, ¿cuándo es el día 10? ¿Cuál de los dos cuál de los dos días es el importante? El día 5 y el día 10. El día 10 es importante, pero ¿cuándo empieza el día 10? Entonces, ¿qué iba a ocurrir el día 10 de después de 3 años? ¿Qué tenía que ocurrir el día 10? El día 10 tenía que ocurrir, eh, pasan 3 años y el día 5 le dice, oye, el día 5 ya llegó el fugitivo. Tiene 5 días para que venga el día 10. ¿Qué tenía que ocurrir el día 10? Después de 3 años, ¿qué tenía que ocurrir? Poner nombre al día. Nuevamente. Entonces, es, entonces esto es lo importante, que el ciclo de Dios, mire, Dios lo que le está diciendo es, este día de poner nombre, ¿por qué no le fijan atrás? Ya saben, para que sea el día 5. Entonces, el día 5 ya, ¿cómo estaba? Y aquí vemos cómo estaba el día 5. ¿Cómo estaba el día 5? Ya después de 3 años, ¿cómo estaba el día 5? ¿Cómo tenía que estar? Tenía que estar diferente. ¿Cómo tenían que estar las mujeres? ¿Cómo tenían que sentirse las mujeres? ¿Cómo se sentirían los hombres? Sabían del día 10. Perfecto, Daniel. Entonces, tenían que poner nombre. ¿Y a quién le presenta? Entonces, si ya tiene el día 5, si ya sabía que el día 10 venía, ¿a quién le presenta? Le presenta a este hombre, al del verso 22. ¿Quién es este hombre? Y la mano del Señor vino sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y él abrió mi boca, llegó por mí por la mañana, y, y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana, y mi boca se abrió, y dejé de estar mudo. Así que el momento, el momento que le presenta, se le presenta una persona, se le presenta un fugitivo, se le presenta a alguien que no sabemos quién era, a, a Ezequiel. Inmediatamente Ezequiel, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Ezequiel? Tenía que hablar, pues, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que decir Ezequiel? Si usted fuera Ezequiel, ¿qué diría? Ponerle nombre. Ponerle nombre. Ya, Lina dice ponerle nombre. ¿Qué haría usted? ¿Qué nombre le pondría a Lina? ¿Qué nombre le pondría? Mensajero. Mensajero. Bueno, mensajero. ¿Cuál sería el mensaje? Podríamos seguir. Bueno,
Perdón, Marquito. Tal vez podría ser que Ezequiel se dio cuenta que ya llegó la señal adecuada para el tiempo adecuado. Ya, ¿y qué haría usted si fuera Ezequiel? Adri? Un poco preparar el corazón y darse cuenta de qué es lo que no me permite hacer unidad. Muy bien dicho, Adri, muy bien dicho. Ya, entonces, ¿qué haría usted? ¿Qué harías tú, Mía? Estás muda 3 años, viene un hombre y antes que venga y hables, y viene el nombre, ¿qué harías tú? A ver, estoy muda 3 años. ¿Viene un 3 hombre? años. Bien, antes de que venga el hombre, ya abres la boca. Y llega Ya, el hombre, y cuando llega el hombre, ¿qué harías? seguir hablando, pues. Seguir hablando. Ah, muy bien. Bueno, ahora mejor planteémosle de otra forma. Estás muda 3 años. Y de repente en la mañana, perdón, en la tarde, exacto, cuando comienza el día, abres la boca, se te abre la boca. ¿Qué pensarías tú siendo Ezequiel? Que es un Pues, nuevo día, verás, que... nada, se te abre la boca luego de Ah, 3 años. de De pronto. pronto Ah, se ya, te ya, abre la ya. boca. ¿Qué pensarías? Que justo ahí ya tengo unidad, ya tengo el espíritu, que ahí recién como que despertado, Ah, por ahí. entonces ahí tú sentirías que ya tienes el espíritu, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. ¿Quién más? Carmita, ¿qué pensaría? Después de 3 años, Carmita que está muda y de repente en la tarde, como una tarde como ahora, se le abre la boca. ¿Qué pensaría? Que Dios me está dando palabra, Claro, amén, que Dios le está dando espíritu, palabra. Que Dios me está dando palabra. Muy bien. dabar. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Se olvidan de una cosa. Se olvidan del fugitivo. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que venir a la mente es el fugitivo, porque la señal no se cumplía. La señal no era abrirle la boca, sino la señal era, te abro la boca porque va a venir un fugitivo. Entonces, ahí es ese es el cumplimiento. Toda la tarde y la noche, entonces lo que tenía que pensar él es, ¿qué es el fugitivo? ¿Para qué viene el fugitivo? ¿Quién es el fugitivo? ¿Verdad? Entonces, independientemente de eso, lo que sí él tenía claro es que venía palabra de Dios a su vida. Entonces, la palabra de Dios a su vida, ¿cuál sería la palabra de Dios a su vida? Ese rato, antes de que venga el fugitivo. 1, yo no soy un fugitivo. 2, yo tengo nombre, yo no sé quién vendrá, pero este seguirá siendo fugitivo. ¿Qué más? 3, yo tengo tierra. 4, yo tengo señal. Yo tengo casa. Yo tengo. Entonces, y de ahí sí, con todo eso que usted tiene, ¿qué le daría al fugitivo? ¿Qué le diría al fugitivo a alguien que no tiene nombre? Usted ese momento ya sabe todo lo que le está diciendo el momento que llega y dice, tú eres, el fugitivo es la señal. Entonces, si vamos desde la otra perspectiva, ¿el fugitivo es la señal de qué? ¿El fugitivo es la señal de qué? Daniel, de la cautividad. el fugitivo es la señal de la cautividad. ¿Qué más? Katia, ¿el fugitivo es la De un, señal de qué? de un tiempo. El fugitivo es la señal de un tiempo. ¿El fugitivo es la señal de qué? Es la señal del pecado, porque es la señal del problema. Exactamente. Marquito, buenas ¿Qué, tardes, Katia? bendiciones. Sería la señal de muerte. Es una señal de muerte. Es Entonces, de la condición en la que están.
es una señal de la condición en la que están y en la que no deberían, entonces, en la que no deberían estar. Entonces, ahí el profeta es una señal completamente diferente a la de él. Entonces, cuando viene él, se encuentran esas dos señales. Mire, se encuentran esas dos señales. ¿Qué hace usted cuando se encuentran dos señales? Porque tenía que haber el encuentro de los dos. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hace usted? Se encuentra una señal que es y el momento que usted tiene que decirle algo a esa señal, ¿qué le diría a esa señal? Creo que sería importante levantar el memorial frente a la señal, que no es la correcta. Entonces, claro que sí. Y al final, yo le pregunto, ¿cuál señal es la que prevalece? La señal del Ezequiel, que ya dejó de estar mudo, que ya tenía sonido, que ya tenía voz, o la señal del mudo, la señal del cautivo, la señal del que no tiene nombre, la señal del que cayó, la señal del que está huyendo, la señal del que no tiene casa, la señal del que no tiene memorial, la señal del que no tiene piso, la señal del que no tiene nada, la señal del que no tiene nombre, la señal del que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. ¿Cuál fue más fuerte? Obviamente la señal del cautivo. Ah, entonces viene Dios. Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos ahora. Aterrizamos ahora a nuestro décimo mes. ¿Qué significa para usted el 10º mes? ¿Qué significa el 10 para usted? ¿Qué significa el 10 para usted? El verdadero tesoro. Significa tesoro. Y aquí mire. ¿Y qué significa para usted el tesoro? ¿Qué significaba para Ezequiel el tesoro? ¿Cuál era el tesoro de Ezequiel? El de Ezequiel era su esposa. Perfecto. Y resulta ser que su esposa era un tesorito. ¿Cuál era el tesoro para los de Jerusalén? ¿Cuál era el tesoro? El tesoro era su casa, el tesoro era su templo, el tesoro era su santuario. ¿Ya? Entonces, hoy, y estamos hablando del 10º mes, y yo le pregunto, ¿cuál era el tesoro para Dios en el 10º mes? ¿Cuál es el tesoro para Dios? Ahí sí vamos con todos, porque ahí sí es más fácil entender. ¿Cuál es el tesoro para Dios? Alexandra, ¿cuál es el tesoro para Dios? 10º mes. Ezequiel, 10º mes, el fugitivo, el 10º mes la señal. ¿Cuál es el tesoro para Dios? Los hijos. Los hijos. Entonces, si es el tesoro para Dios, los hijos, ¿cuál es el tesoro para Dios mía? Es el caminar de cada uno. El caminar. Entonces, si son los hijos, es el caminar. ¿Y en dónde caminan los hijos? ¿Y en dónde van los pies de ese caminar de los hijos, Adri? En el estrado. En el estrado. Entonces, es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Si es un lugar seguro, ¿qué es para usted el 10º mes, Lina? Tesoros, hijos, lugar seguro, ¿qué es? ¿Qué es para usted? Diría que es un tiempo perfecto de Dios que nos da para que veamos todos los tesoros que Dios nos ha dado. Tiempo. Si es cuestión de tiempo, Anabel, ¿en dónde está el tiempo? ¿Qué opina usted? El corazón debería estar. Lina, gracias por ayudarle. Anabel, sí, no le escuché. Sí, le miro que está escribiendo. ¿En dónde está el tiempo de Dios? ¿Verdad? No se preocupe, Anabel. Gracias por escribirnos. Pero eso, entonces el tiempo, Lina nos dice, el tiempo debe estar en el corazón. Y es cierto, porque el tiempo del corazón, el tiempo
No hay problema, Anabel. Si nos escucha, podemos hacer el seguimiento. Porque mire, todo esto dice, está en un lugar. Entonces resulta ser que en el décimo mes, para Dios, pregunta, ¿es un tesoro su templo? ¿Es un tesoro la casa, Carmita? Sí, Sí, entonces sí está preocupado de su templo, no está diciendo, aparentemente les dice, voy a destruir, pero ¿qué es lo que va a destruir? ¿Dios va a destruir sus tesoros o por el contrario, está poniendo el orden de lo que verdaderamente es importante para Dios? ¿Por qué dice, mire? está poniendo Dice, los mire la pregunta. ¿Poseeréis entonces la tierra? ¿Qué es posesión? ¿En dónde está la posesión de Dios? Marta, ¿dónde está la posesión de Dios? Continuamos. Katia, ¿en dónde está la posesión de Dios? ¿Sí? Entonces, Daniel, Fabricio, ¿dónde está la posesión? En lo que decían, está en un sitio, está en un estado. Es decir, el 10º mes para Dios son tesoros. El 10º mes para Dios son las mujeres, son las esposas, son los esposos, son los hijos. El 10º mes para Dios tesoros. Los tesoros para Dios es su casa, es el estado de sus pies, es su edificación. Entonces, sí está preocupado, y no solo desde el 10º mes, está preocupado desde el 9º mes. Pero al mismo tiempo, aparentemente, justamente lo que él está detestando no es lo que es para él tesoro. Entonces, para él tesoro no solamente son las personas, para él tesoro es su ciudad, para él tesoro es su unidad, su santidad, su construcción. Esa es la palabra. Para Dios el tesoro es lo que él está construyendo. Él está construyendo su casa, él está construyendo su corazón, él está construyendo él está construyendo a sus hijos y por eso el tiempo, las leyes y todas las cosas, él está preocupado de eso. ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mire, entonces el momento que nosotros vemos el 10º mes, vemos lo que es importante para Dios, vemos cuáles son sus tesoros, pero vemos los aparentes tesoros. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Cuál debía ser la señal en el 10º mes? ¿La señal de los tesoros o la señal de las cosas, de los tesoros innombrables? Dígame los tesoros innombrables de este fugitivo. Tesoros innombrables. La muerte. Muerte. ¿Qué más? Desalojo. Tesoros innombrables. ¿Qué más? No tiene Tesoros, nombre. tesoros del fugitivo. Cosas que no tienen nombre. Adri. Escape. El escape. ¿Sí? El tiempo. El tiempo, sin tiempo, su corazón. Esa es la señal. Y entonces, estamos en el 10º mes. Y yo le pregunto, ¿ya sabe los tesoros de Dios? ¿Cuáles son? ¿Cómo están sus tesoros? ¿Cómo están sus tesoros? ¿Cuáles son sus tesoros? Bueno, ¿cuáles son los tesoros del mundo en este 10º mes? La fiesta es el tesoro del La fiesta. Pero mire, entonces, mire ahora, mire, esto, si ya lo entendemos en este sentido, continuemos en la lectura. Mire lo primero que le dice Dios. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Qué le dice? Ezequiel 23:33. ¿Qué le dice? Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el tesoro para ellos? ¿Alguien quiere leer? Vamos con una mujer y de ahí, a partir de este versículo, que es lo que les había comentado, podemos ver cuáles son los tesoros para ellos. ¿Perdón, qué número dijo? Todos estamos en Ezequiel.
Ya pasamos del 22. A ver, 23. En el 22 unimos las dos señales. Viene Dios y dice, ¿cuál debe ser la verdadera señal? ¿Cuál es la verdadera señal? Entonces, ¿cuál es primero la verdadera señal? Verso 23. ¿Cuál es la verdadera señal? La palabra del Señor. Exacto. Entonces, mire, ¿por qué le dejó mudo? Y después, cuando le dejó mudo, ¿cuál fue la primera señal? Le dio, ¿qué le dio? Le dio el sonido, le dio el espíritu. Y que al darle eso, le confrontó con sus tesoros, le confrontó con lo que eran tesoros. Y le confrontó con lo que pensaban que eran esos tesoros. Se va el fugitivo. ¿Y qué cree que pasó con Ezequiel? Se fue el fugitivo. ¿Y qué pasó antes de este versículo? Cuando se fue el fugitivo, ¿qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó? ¿Con qué señal se quedó Ezequiel? Con No la sé de si fugitivo. espérese, no sé si me explico. El momento que pasó todo esto, ¿de qué cree que se acordó el Ezequiel? ¿Qué pasó hace 3 años atrás? ¿Qué pasó? Entonces, ¿no le vinieron los mismos recuerdos? Vamos con Mía. Ezequiel, si tú fueras Ezequiel y se te abre la boca, ¿de qué te acordarías, Mía? De por qué se me abrió la boca. ¿Por qué se te cerró? Al contrario, te acordarías por qué se te cerró la boca. ¿Por qué se te cerró la boca, Mía? Mm, Si fueras Ezequiel, ¿por qué se le cerró la boca a Alexandra? ¿Por qué se le cerró la boca a Adri? Porque hablaba palabras de una boca extraña. Por su esposa. Entonces, se le abre la boca. ¿De qué te acordarías, Mía? mm, Tienes extraños. Sí, se me abre la boca. ¿De qué De te lo que acordarías, Mía? es que no sé si acordaría o hablaría. ¿Perdón? Me acordaría o hablaría. No, ¿qué te acordarías? El rato que se te abre la boca, ¿de qué te acordarías? Estás muda 3 años. Me ¿De qué acordaría de por qué tenías? estaba muda. Y en buena hora que estaba muda. Ah, Adri, ¿de qué se acordaría usted? Híjole, Marquito, déjeme pensar. Efectivamente, pues, mire, yo era profeta, yo estaba feliz y todo lo demás, pero de repente vino un día en que el Señor me dijo, tú en lugar de profeta has sido ¿qué? Un cocinero. Tú en lugar de sacerdote, ¿qué has sido? Has sido un asesino, un apestoso. Y tú en lugar de de un sacerdote, de un levita, en lugar de eso, ¿qué ha sido? Un avergonzador, un panadero. ¿Sí? Y cuando vino eso, ¿qué sucedió? ¿Se acuerda? Vino eso y Dios le dijo, o sea, aquí tenemos que rescatar, ¿a quién tenemos que rescatar? Tenemos que rescatar al sacerdote, tenemos que rescatar al profeta, tenemos que rescatar al hijo y tenemos que rescatar la casa. 3 años atrás, todo eso Dios rescató. El momento que le dijo, tienes que apartarte de esa boca extraña. O tienes que apartar a las mujeres, en especial a las mujeres, de esa boca extraña. Todos sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? No vamos a tener que leer, o si no, usted mismo lea Ezequiel 24, ¿verdad? Entonces, pasan 3 años, se le abre la boca. ¿De qué se acordó? ¿De qué se acordaría usted? Lina, ¿de qué se acordaría usted? De todo lo que no debía haber hecho. Y No, o sea, no sé si está difícil, verá. Él se acordaría de su esposa. Porque hace 3 años se murió la esposa, justamente en ese día. Y para él fue, y para él, y para el pueblo, y para todos, fue una señal
de una tristeza profunda. Pero para Dios, en cambio, fue una señal no de tristeza, sino de alegría. ¿Por qué? Porque Dios está de acuerdo en que se le mate a la esposa, en que Dios está de acuerdo en la muerte. ¿En qué? ¿Por qué para Dios por qué para Dios sería un día de alegría? ¿Por qué? Porque Dios le estaba devolviendo la voz. Porque Dios le quería devolver la voz. Y si le quería devolver la voz, ¿qué le quería devolver? Él daba la palabra de Dios. ¿Y cuál es la primera de la palabra de Dios? ¿Separación o unidad? Unidad. 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 Entonces, y si es unidad, ¿de quién está preocupado si es unidad? ¿De quién está preocupado? De su esposa y de su esposo. Si es unidad y está preocupado de su esposo y de su esposa, ¿para qué? ¿Para quién sirve la unidad? ¿Para quién? ¿Cómo dibuja? ¿Para quién sirve la unidad? Para Para el los demonio. hijos. Para los hijos. Amén. Amén. Y si sirve la unidad para los hijos, eso significa que Dios está preocupado de qué? De la casa. De la casa. Amén. Y si está preocupado de la casa, significa que está preocupado de qué? De la semilla. Exacto, del corazón de su tiempo. Ahí ya me entendió. Por eso, cuando le abre la pregunta, ¿de qué se acordó Ezequiel? ¿Se acordó de Dios o se acordó de su esposa? Ezequiel 23, 33, 22 y 23. En el 22, ¿para qué le abrió la boca? ¿Para que se acuerde de qué? ¿Para qué le abrió la boca? ¿Para que se acuerde de qué? La mano del Señor. La mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Entonces, ¿para qué? ¿Para que se acuerde de qué? De la unidad. ¿Verdad? Sí. Y él abrió la boca y se acordó de la unidad. No. No. Entonces, nuevamente tiene que venir Dios. Y dice el 23, vino a mí palabra del Señor. Entonces, al principio, ¿qué palabra vino a él? Le abrió la boca y ¿qué palabra vino? La de antes. La de antes, exacto. Entonces, ¿para qué le sirve que le abra la boca si viene la palabra de antes? Le abrió la boca, entonces Dios a usted y a mí me abrió la boca ¿para qué? Para que mi boca, ¿qué sonido lleve? Lleve un sonido extraño, lleve un sonido de muerte, lleve un sonido sin nombre, lleve un sonido de fugitivo, lleve un sonido de una señal desconocida, lleve el sonido de Navidades, lleve el sonido de toda esta convulsión que usted está viviendo, lleve el sonido del tráfico, lleve el sonido de ¿qué más? De los descuentos, lleve el sonido de los tesoros que se están moviendo ahora. ¿O para qué? ¿O para qué lleve qué sonido? Para olor agradable. Ya. Ahora, yo le voy. Ya, hasta ahí estamos claros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien puede decir algo? Amén. Por mi parte, sí. Si nadie dice nada, es porque tenemos que aclarar. Entonces, lo que aclaramos, mire, entonces a eso es lo que le devuelvo la pregunta a usted. ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo está el sonido de su boca? ¿Cómo está el sonido de su boca? ¿Cómo está el sonido de su palabra? El sonido, su sonido, mi sonido, el sonido de su casa, el sonido de su casa, el sonido de sus hijos, el sonido de su unidad, ¿está parecido a la señal de la vida o está parecido a la señal de lo innombrable? ¿A la señal de lo que tiene nombre o a la señal de lo innombrable? ¿Qué le parece? Entonces, hoy, que es viernes, lo que necesitamos que hacer es ajustar los sonidos, porque este sonido de lo innombrable, este sonido de los falsos tesoros, ¿qué tan alto está sonando? ¿Qué tan alto está sonando, Alex?
¿Qué tan alto está sonando, Mía? Lo que no tiene. ¿Sí? Continuamos. Mire lo primerito que le dice Dios, que le dice, verso 24, por favor. No nos hemos movido, así que para que antes que me adelanto, antes de las preguntas, ¿en qué verso estamos? Seguimos. Mire lo primerito que le dice Dios. ¿Qué le dice Dios? Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra dicen, ¿qué dicen? Uno solo era Abraham y poseyó la tierra. Así que nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los tesoros de ellos? ¿Qué dicen? Décimo mes, ¿qué dicen? Adri, ¿usted quiere? Son numerosos. Para ellos eso es un tesoro. Tenemos Los nombre. números. Perdón, Tenemos nombre. ¿cuál es el nombre? Uno. Uno es. ¿Cuáles son los tesoros de ellos? No dice que somos uno. No dice. Lea bien, por favor. Estoy entendiendo mal Nuevamente. entonces. Le leo. El que es Le leo. Abraham era. A ver, léame, por favor. Hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra dicen, uno solo era Abraham y poseyó la tierra. Así que nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. ¿Qué dice? Pregunta, le voy a hacer pregunta. Dice, ¿somos hijos? No, ¿Por qué? está hablando de asolados, está hablando de desterrados, de desiertos. Perfecto. Están hablando de sus tesoros. Para ellos ser numerosos y tener dinero es para ellos el tesoro. Mire, y está haciendo una división, escuche, está haciendo una división. ¿Por qué es padre Abraham? ¿Por multitudes o por unidad? Por unidad. Por unidad. Exacto. Ellos están diciendo, somos hijos de Abraham. Ya, ahí sí, Mía, perfecto. Ellos están diciendo, ¿son hijos de Abraham o no son hijos de Abraham? No, porque ellos dicen multitudes. Sí están diciendo, ratito, sí están diciendo. Pero yo le pregunto, ¿de cuál Abraham? ¿Del Abraham de unidad o del Abraham de multitudes? De multitud. ¿Ya me cachó? ¿Ya Yo me sí. cachó? Sí, ya le cachó. Alex, ¿le cachó? Daniel, ¿le cachó? Fabricio, Marta, todos esos. No. Carmita, ¿alguna pregunta? Carmita, ¿algo quiere decir? ¿De cuál Abraham habla? Dice Abraham. Abraham era uno. ¿Ya? Eso, Ya. no. Mire, dice, una cosa dice, Abraham era uno, pero nosotros somos muchos. ¿De acuerdo? Y Abraham, cuando era uno, poseyó la tierra. ¿Por qué era uno Abraham? Porque estaba con Dios. Perfecto, o sea, facilito. ¿Por qué era uno Abraham? Bueno, ahora vamos en multitudes. ¿Con cuántos Porque, poseyó? perdón, Marguito, aquí puedo decir porque él tenía como, o sea, él era sacerdote y poseyó, pero no tomó la tierra como ellos querían tomarla. La diferencia. Pero sí poseyó. Entonces, Claro. sí poseyó. Claro. A ver, Ya, pero, a ver, el Abraham sí poseó. Es que me dice un trabalengua. A ver, ellos como que tomaron y hurtaron prácticamente, pero él heredó a Abraham. ¿por qué heredó Abraham? Porque era uno. Porque era padre de la fidelidad, padre de la fe, padre de la fidelidad por paternidad.
¿Y por qué era padre Abraham? Dilo, mía. Porque era padre. Por el sacerdocio, ¿no? Porque Dios le escogió para era hacer unidad. Porque Dios le escogió para hacer unidad con él. Ujú. Ya, Sí, amén, entonces, escucha. Ahora vamos a ver. Ellos están diciendo, Abraham era uno. ¿Cuántos entraron con Abraham a la tierra prometida? ¿Cuántos? ¿Cuántos cruzaron con Abraham? ¿Cuántos? ¿O solo fue Abraham solito? No, sí eran algunos. Algunos, empezando con Lot. Lot era uno y sin embargo fue. Ujú. Taré era uno y sin embargo fue. Y así una multitud de personas que entraron con él. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era el tesoro de Abraham? la unidad. La unidad, la unidad. Entonces, en el 10º mes, aquí le está diciendo cuál era el tesoro para ellos. ¿Cuál era el tesoro para ellos? Después de 3 años. Las multitudes. Era el mismo de 3 años atrás. ¿Cuál era el tesoro de 3 años atrás? Lo mismo. ¿Qué les gustaba hacer ellos? Panaderos, carniceros y cocineros. 3 años. Incensadores, ¿Ah? incensadores. Por eso se llama nuevamente panaderos, cocineros y carniceros. Repito, panaderos, cocineros y carniceros. Y un panadero, un cocinero y un carnicero, ¿qué hace? Mata. Mata. ¿Qué más? Dividen. Divide. ¿Qué más? Avergüenza. Entonces, yo le pregunto, 3 años, 3 años para cambiar de situación, 3 años para cambiar de semilla, 3 años para cambiar de mentalidad, 3 años para cambiar de señal. ¿Ya? Y nosotros, ¿cuánto tenemos minutos? Así que vamos a empezar, vamos a devolverlo del tiempo. Amén. Amén. Sí, amén. 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 Permítame Amén. orar. Padre, bendito, bendecido y bendito el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Porque a él les dio el tesoro más grande, porque lo más importante es su Shema, porque el mandamiento más importante, porque el amor más importante es el de ser uno. Y solamente se puede ser uno contigo cuando miramos nuestros tesoros y cuando esos tesoros han movido años y han movido tiempos y han movido ciclos para que hoy también nosotros podamos decir, perdónanos por ese tiempo que hubiésemos malgastado, pero hoy tenemos nuestro Shabbat y este es un día de tesoros, para mover tesoros, para mover unidad. Y la unidad no es lo que sale de nuestro estómago, la unidad es lo que sale de tu boca, la unidad es lo que sale de tu palabra, la unidad es lo que sale de tu conocimiento, la unidad es lo que sale de lo que tú uniste, varón y hembra, desde el principio, sale del conocer, del conocerte, del conocernos y de dar el valor a las cosas, porque las cosas que no tienen valor hunden, pero el valor que nos diste, el valor que diste al tiempo, a tu tiempo, el valor que diste al 7º día, a tu Shabbat, el valor que diste al 10º mes, tu 10º mes, es el valor que nos permite caminar, no con pies de barro que se hunden en el lodo, sino con pies calzados, con pies de Adamá, que nos permiten caminar. Y por eso yo bendigo
porque estas aguas que están limpiando nuestros pies, miren lo que se está hundiendo, porque lo único que se puede hundir es lo que está unido con hierro, eso se está hundiendo, lo que está unido con plata, eso se está hundiendo, lo que está unido con opresión, lo que está unido con conceptos, con señorías, con enseñoramientos, eso es lo que se va a hundir y se sigue hundiendo, porque se hunden en este tiempo economías, porque se hunden corazones, porque se hunde lo que no tiene nombre, porque se hunde lo que tiene hierro, porque se hunde lo mezclado, y bendito sea Dios que se hunda, para que hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo en unidad, tú en unidad con nosotros nos permitas mirar lo que estás levantando, y bendecimos la casa del Dabar, bendigo las casas de mis hermanos y de mis hermanos, que no estamos viendo un problema económico, sino estamos viendo en acción aquel que nos llamó no a hundirnos, sino nos llamó en esperanza contra esperanza, nos llamó a levantarnos y a levantar lo que levanta su espíritu, pero para caminar, no con pies de lodo, sino en el nombre de Cristo Jesús, dejando que su estado, dejando que nuestro caminar nos devuelva lo que el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, hemos empezado. Amén. 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 Mire, ¿por qué le digo? ¿Sabe cómo se llama este mes? Este mes, ahora vemos que es el 10º mes, que es tesoros, pero este mes se llama el mes de Tebet. ¿Sabe por qué se llama mes de Tebet? Por las lluvias y por el lodo. Las lluvias y el lodo lo que producen es Tebet. ¿Qué significa Tebet? ¿Qué significa? Hundimiento. Hundimiento. Entonces, ahora me preguntan, hundir. Entonces, ¿qué es lo que se hunde? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que se hunde? ¿Qué es lo que se está hundiendo? ¿Cómo está? Así me siento. Perfecto. Exactamente, exactamente. Ahora entiende por qué son importantes estos versículos. Porque miren, ¿qué se hunde? Se hunde economía, se hunden corazones, se hunden pensamientos, se hunden multitudes, Lo viejo. se hunde lo viejo. ¿Qué más se hunde? Lo que no se renovó. Lo innombrable. Lo innombrable, eso se está hundiendo, lo que no tiene nombre. ¿Qué más se está hundiendo? Se está hundiendo lo que no tiene piso. ¿Qué más se está hundiendo? Sobre todas las cosas. ¿Qué están hundiendo? Se hunden los pies. ¿Cuáles pies se hunden? De hierro y bronce. Exacto. ¿Sabe? Por eso le decía, Adri, no está aquí Erika, que me preguntaba de los pies. Los pies a los que se refiere la estatua de Nabucodonosor son pies de lodo y son pies de tierra. Y cuando vino la piedra angular, ¿qué hizo? Los deshizo y los hizo polvo. Y ahora a ese polvo, póngale un poquito de agua. ¿Y en qué se convierte ese poquito de agua? En lodo. ¿Y el lodo qué hace? Provoca hundimiento. ¿Y quiénes se hunden en ese lodo? Esa misma clase de pies. Y el hierro. Exacto. Entonces, esa misma clase de pies, que lo que tienen, ¿sí ve? Lo que tienen es algo que no han caminado, porque ¿por dónde están caminando esos pies? Están caminando por el lodo y están caminando por el hierro. Entonces, ahora sí, facilito. Lodo y hierro. ¿Cuánto de lodo y hierro usted está viendo en las calles? ¿Cuánto de lodo y hierro está viendo por donde va caminando? En todo lugar ahorita. ¿Cuánto de lodo y hierro? Alex, ¿cuánto de lodo y hierro hay por donde usted? Mucho, Marquito, aquí hay Mucho. demasiado. Exactamente, demasiado. ¿Y cuántos hundidos está viendo usted, Alex? También muchos. Gracias.
Exacto. Entonces, esa es la diferencia, para que usted vea, detrás de unas lluvias, detrás de una tierra, detrás de un estado, detrás de una edificación, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está devolviendo pies, Dios nos está devolviendo tierra, Dios nos está devolviendo su casa, Dios nos está devolviendo su tiempo, Dios nos está devolviendo el 10º mes, Dios nos está devolviendo sonido, Dios nos está devolviendo manos, Dios nos está devolviendo caminar. Su Amén. edificación. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo a usted? Si ve el 10º mes, ¿qué va a hacer usted? Por lo menos véase sus pies si se están hundiendo. Por lo menos vea su boca si le está hundiendo, porque todo ese peso son las cosas que en sus pies están traduciendo. ¿Cuánto hierro le han metido a usted? ¿Cuánto hierro usted está metiendo? ¿Cuánto hierro hay en sus hijos? ¿Cuánto hierro? ¿Cuánta mezcla? ¿Cuánto lodo? Y sus hijos, y su esposo, y todo lo que está pasándoles aquí, ¿qué les está diciendo Dios? Mire, Ezequiel 33, 24. Los que viven, ¿en qué lugares viven? En lugares desolados. ¿Cuáles son los lugares desolados? Polvo. ¿Y de dónde viene el polvo? Del lodo. ¿Y de dónde viene el lodo? Del agua que y del hierro. Y después de eso se seca. ¿Y qué produce? Polvo. Entonces, ir caminando sobre polvo, viviendo sobre polvo, tragando polvo, comiendo polvo. ¿Y para quién es ese polvo? ¿Y para quién es ese lodo? ¿Para quién? ¿Para el que camina o para el que se arrastra? Para el que se arrastra. Para el que se arrastra. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que Dios le está diciendo, y le está diciendo a este profeta, le dice, ¿cómo termina? Ezequiel, el último versículo. Cuando esto suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. ¿Cuál es el profeta que estaba en medio de ellos? ¿Cuál es el profeta que estaba en medio de ellos? Ezequiel. Oh, no, Dios. ¡Ay! Casi cae. Si ve que ya no cae, ni siquiera cae en ese lodo que le ponen. ¿Cuál era el profeta que está en medio de ellos? ¿Quién? Cristo. Cristo, pues. Y le está devolviendo. ¿Y a quién le está sacando? A Ezequiel. ¿Para qué? ¿Para que le saque a los demás? ¿O para que tenga sonido su voz? Porque nos devuelve sonido a nuestra voz. Y todos los demás, mire, y todos los demás. La característica, mire, de los que decían, a los que les gustan las multitudes. ¿Qué les gusta a los que les gustan las multitudes? ¿Dónde está? Le leo. Uno solo era Abraham y poseyó la tierra. Así que nosotros que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. Hijos, ¿qué clase de hijos son estos? ¿Qué clase de hijos son estos? De polvo. ¿Qué clase de hijos son estos? Ezequiel 33, 31. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Ezequiel 33, 31. ¿Qué es lo que quieren? Le leo. Siguen, escuche, siguen la pasión que sale por su boca y sus corazones andan tras ganancias deshonestas. ¿Qué clase de hijos son estos? ¿Qué clase de hijos son estos? ¿Qué tesoros quieren estos? ¿Qué tesoros quieren estos? Los tesoros viejos. Innombrables. ¿Ah? Nombrable. ¿Qué quieren satisfacer ellos? Los deseos de la carne. ¿Qué quieren estos? Pero nadie. Lo que el mundo dice. Ganancias. Poder. Gobernar su vida. Ganancias. Vea, clarito, vea.
clarito. Bien, estos que dijeron, no queremos ser uno, nosotros no somos uno, porque nosotros, aparte de uno, tenemos otro. ¿Cuál es otro? Un corazón que le gusta las ganancias. Pero las ganancias, ¿qué tipo de ganancias? Las ganancias que dividen. ¿Qué tipo de tesoros? Los tesoros que no me hacen uno, sino que me hacen lo que usted le gusta. Destruyen. Ah, ya. ¿Y qué deseos pasionales tienen? ¿Cuál es la pasión de ellos? La pasión de Cristo. ¿Cuál es la pasión? Las palabras bonitas. Pasiones, apasionados por sus ganancias, apasionados por sus hijos, apasionados por todos. Es decir, los tesoros de Dios, los tesoros de Dios, ¿qué producen? Producen pasión. ¿Qué producen los tesoros de Dios? Los tesoros de Dios, ¿qué producen? ¿Qué producen los tesoros de Dios? Unidad. Unidad. ¿Qué producen los tesoros de Dios? Edificación. Entonces, en lugar de producir lodo, ¿qué producen? Caminar. Tenemos nombre. ¿Qué? Edificación, producen nombre, producen una casa del Dabar. ¿Qué producen? Un estrado. Producen un estado, producen hijos, producen nombre, producen salir. ¿Qué producen vida? Producen vida. ¿Qué producen? El verdadero amor. Verdadero amor. ¿Qué producen los tesoros de la pasión? ¿Qué producen? Lodo, polvo, hierro, palabras, hundimiento. ¿Cómo vamos? Ahora, dígame algo, pues. O sea, me refiero ahora sí. Muéstreme sus tesoros. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Dura está, Marquito. Sí, ay, esos. 3 años, escuche, 3 años. ¿Y qué no cambió? ¿Qué no cambió en 3 años? ¿Qué no cambió? La pasión. Las pasiones. La pasión. Y ahí viene por el años. corazón, pero Exacto. ahí viene por el corazón, el tesoro. Ya. Entonces, por favor, por Dios, el problema de problemas se llama la pasión. Y hasta una película, como decía la Pau, imagínense qué aberración, la pasión de Cristo. Pero bueno, ya es vieja, incluso eso ya ni me importa. Pero la pasión, el problema, entonces, ¿qué tan apasionado? Mes de diciembre, pobrecita mi vida, amor o pasión, pobrecitos los niños, hay que darles un regalito, pero uy, qué pasionales, un regalito, un caramelito, o sea, una satisfaccióncita. Lodo, hundiéndose en el lodo. ¿En cuál lodo? En el lodo revolcado de ese cerdo que después de lavado vuelve a lo mismo y a lo mismo. Lodo. Y todavía enlodando a sus hijos, enlodando a su esposa, y hundiendo, y hundiéndose. Y Dios diciéndole, cuando suceda todo esto, ¿qué es lo que debía haber y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hubo? Un profeta. ¿Y cuál es el profeta? ¿Cuál es el profeta? El que tiene la boca de Dios y da testimonio. Amén. Entonces, ¿contra quién iba todo esto? Contra Ezequiel. ¿Pero qué quería hacer de Ezequiel? Un verdadero profeta y no un cocinero, no lo que usted más se queja. Bendito sea Dios, y si le ponen en la cocina, pucha, tremendo regalo. No para que haga, como decía Mía, para que sea el mejor chef, no, para que lleve el mayor incienso.
Bendito sea Dios que tiene que hacer un pan. ¿Pero para qué? Para avergonzar un pan sin consistencia, un pan de muerte, un pan de dolores, un pan de luto, un pan de lágrimas, un pan de obligación. Marquito, ahora entiendo mucho el noveno mes. O sea, el octavo, el noveno y todo el caminar para llegar al décimo que justo del tesoro. Amén. Wow. Amén. Amén. Y este es el mes de Tebet. Y el día domingo, por favor, todos, o mejor dicho, convidados a compartir un sacerdocio, convidados a compartir un incienso, convidados a compartir una profecía, convidados a compartir lo que sale de la boca. Porque nada más y nada menos que aquí nunca se nos va a escapar esto. Porque el décimo mes siempre va a venir a colación y con cosas más profundas o con cosas más relacionadas. ¿Sabe quién? El décimo mes es el mes de quién en la Biblia. El mes de Esther. Qué raro. ¿Por qué será el mes de Esther? Por las mujeres. Por los tesoros. Por los tesoros. Porque ya no hay pasiones. Por las pasiones. Exacto. Para que ahí usted entienda exacto. Ahí el día domingo vamos a entender la historia de las pasiones a través de Esther. Así que, por eso, mire, el décimo mes, 3 años. ¿Y dónde le dijo que empieza la historia? En el 5, porque el día 10 ya tenía que ser el día del nombre. Pero, ¿qué nombre pusieron ellos? El del día 5. ¿Y cuál es el nombre del día 5? ¿Cuál es el nombre del día 5? Pasión. ¿Y cuál es el nombre del día 10? 1. Unidad. Pero para llegar al día 10 del décimo mes, ¿qué tiene que hacer? Transitar por el día 5. Entonces, ¿cómo es el tiempo de Dios? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿O el tiempo de Dios es integral? Así que lo que usted y yo nos estamos devolviendo en este décimo mes es el día 5 del siguiente mes, para que no pasen 3 años, 5 años, 40, 50 años y siga siendo su nombre. ¿Cuál siga siendo su nombre? Pasión. El momento que su nombre es pasión, ya vamos a llegar. Si su nombre es pasión, ¿cómo se llamaría? Si se apasiona por sus hijos, por su esposo, por Dios y todo eso, ¿cómo se llamaría? Hundida, hundidora. ¿Cuál es el nombre de la esposa de Ezequiel? Alguien innombrable, una pasional. Él tenía que darle el nombre a ella. Pero ¿quién le dio el nombre a Ezequiel? Mía. Cristo. Cristo. ¿Y qué tenía que hacer con su nombre Ezequiel? Caminar. Darle, edificar su nombre y darle nombre a su construcción. Así es. Y entonces, después de 3 años, ¿qué le está devolviendo? Le está devolviendo la misma señal. Pero no le hacían caso, dice ahí. ¿Por qué no le hacían caso? Por sus pasiones. Por la voz de él también, pues. Exactamente. Porque también él tenía cositas que mejorar como usted y como yo. Para devolvernos. No un hundimiento. Sino devolvernos un levantarnos. Amén. ¿Alguna pregunta? Estamos a tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está? ¿Qué tal el décimo mes? ¿Cómo? ¿Sí ve? Todo
hermoso si vemos lo que hace Dios y nos unimos a lo que hace Dios. De lo contrario, ¿sí? Solo vea su caminar y vea su camino. En medio de tierra de lodo, ¿cómo caminar? Amén, amén, Anabel. Por eso, mire el caminar de Dios, Anabel. Esto va para usted y para todos. ¿Cómo es el caminar de Dios en medio del lodo y en medio del polvo? En medio del lodo y en medio del hundimiento, perdón. ¿Cómo es el caminar de Dios? ¿Cómo es el caminar de Dios? Entonces, para que usted y yo sepamos a quién nos unimos, a qué señal, y sepamos qué es lo que está caminando y qué es lo que podemos también caminar. Y ahí si usted camina por autoridad y se va como nos toca salir a la calle, cuando le toca salir en medio, ¿sí ve? O sea, discúlpeme, pero cuando yo sé que estoy caminando en medio del lodo, no voy a huir del lodo, pues, sino que voy a afirmarme realmente en dónde voy a caminar, qué es lo que voy a caminar y voy a sentar lo que voy a caminar. Entonces, en lugar de ser un mes de descuentos que dividen a la mitad, o que dividen, como dicen el mes de descuentos y de fiestas y todo, se da cuenta, le quieren hundir dividiéndole, pero le quieren hundir metiéndose en su bolsillo, metiéndose en su casa. Entonces usted va a decir, yo no compro nada. No, lleve unidad, pues. ¿Me explico? No porque está bonito o porque me dicen que me dan el 90% menos. Me voy a hundir en eso. Pero en cambio, porque llevo mi unidad, voy a ir y a poner autoridad en lo que yo tengo que hacer, pues incluso en esas circunstancias. No sé si me explico. ¿A ti le da sentido lo que le estoy diciendo? Amén. Sí, Los Marquito. ofertones que hunden. Amén. Sí, sí. ¿Por qué? Hierro, lodo. Y el hierro está metido en la economía, pero nosotros en cambio movemos una plata diferente. Pero bueno, sí, si le da sentido, ya sabe por dónde está caminando. Pero si le da sentido, ya sabe sus pies, qué tipo de pies son. Porque si se está hundiendo en medio de eso y se está dividiendo, vuelva a ser uno. Y sus pies y su vida, quite todo el hierro que está metiendo y todo el lodo que está metiendo en su casa, que se le quiere meter hasta con sus hijos. Y vuelva a sus verdaderos tesoros. Vuelva a usted mismo a valorarse, no como el tesorito de Esther, sino como el tesoro de ser hija de unidad, para volver a la unidad. Y levantar, escuche, y levantar, en vez de levantar a un esposo hundido que se hunda, levantar mi unidad para levantarle al que me levanta. Porque si no, entre los dos están hundidos. ¿Quién es la que le hunde a quién? ¿Quién le hundió? La esposa. ¿Y por qué la hundió la esposa? Porque el otro no le dio nombre. ¿Y por qué no le dio el nombre? Porque se unía más bien a las cosas innombrables. ¿Me explico? Amén. 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 Buen Shabbat. Buen Shabbat. Ya. Buen Shabbat en el nombre de Cristo Jesús. Y bendito sea el caminar que hoy nos concede. Que es un día para caminar, pero para dejar bien puesto las cosas que tenemos que caminar. En el nombre de Cristo Jesús, el domingo continuamos ya un poquito más con la historia también de Esther. En el nombre de Cristo Jesús, o como Dios nos vaya guiando, pero ya sabemos. Amén. Bendiciones, un abrazo y un Shabbat. Amén. Gracias, Marquito. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Shabbat. Feliz. Shabbat Shalem.